Buenas tardes, les doy la bienvenida a la nueva reunión de Propamba, Propuestas para el Área Metropolitana de Buenos Aires. Este espacio tuvo su primera reunión en marzo del 2012 y es un espacio de reflexión y debate sobre propuestas urbanas. El tema del día de hoy es gestión de las cuencas en Cava. Nuestra primera oradora es la licenciada Gabriela Merlinsky, investigadora del CONICET y coordinadora de proyectos del Grupo Ambiental del Instituto Gino Germani, y va a indagar sobre la cuestión ambiental, hablarnos sobre la construcción del riesgo social, la problemática del agua y la visibilidad social como cuestión política. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto de estar acá, de compartir este espacio con ustedes. El otro día me convocaron desde un programa de radio que Alejandro me hizo una entrevista súper interesante y después me quedé escuchando el programa y la verdad empecé a conocer el trabajo que hace esta red, que me parece interesantísimo en términos de justamente eso, dar visibilidad a un problema que es central en la región metropolitana de Buenos Aires, que es el tema de la gestión integrada del agua. Bueno, nosotros somos un equipo que ya tiene algunos años trabajando en un instituto que forma parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Empezamos trabajando el tema del riachuelo, ese es nuestro tema más insigne. Yo siempre digo que empecé cuando el riachuelo no le importaba a nadie, cuando no era un problema público. Yo trabajaba por esa época en el gobierno de la ciudad, en la primer Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable que tuvo la ciudad a partir de que se volvió autónoma, con el doctor Alejandro Roffman, quizás algunos de ustedes lo conocen. Y en esa época teníamos que hacer un plan de Agenda 21, no sé si han escuchado hablar qué es la Agenda 21. La Agenda 21 es un programa que viene de la mano de las conferencias internacionales sobre medio ambiente. La primera fue en Estocolmo en 1972, después hubo varias. La más conocida fue la de 1992 que se hizo en Río de Janeiro. Y ahí se llegó a la conclusión de que en realidad los acuerdos internacionales para que los países, pongámosle comillas, desarrollados hicieran transferencias hacia los menos desarrollados en términos de mejorar sus condiciones ambientales, eso no estaba funcionando, eso no se estaba cumpliendo, y entonces se generó este nuevo modelo de trabajo que es la Agenda 21, que es hacer una agenda local altamente participativa, con intervención de los vecinos, hacer como un mapa de riesgo, definir los problemas que tiene un determinado territorio y ahí hacer propuestas para el desarrollo sustentable, que siempre son propuestas que se corren del modelo desarrollista o economicista y que cuestionan mucho ese supuesto balance o ese supuesto equilibrio que había entre lo ambiental, lo social y lo económico, que nunca se da a menos que ciertos actores, los vecinos, los movimientos sociales, diferentes grupos, reclamen y desestabilicen esta cuestión que siempre está mucho más del lado de la economía que del lado social ambiental. Claro, eso fue cambiando, se inauguró después de la crisis, la gran crisis política institucional que tuvimos en el 2001, me imagino que muchos de ustedes, si son tan participativos, fueron o siguen siendo parte de las asambleas vecinales de aquella época, y en el marco de esas asambleas vecinales, un poco inspiradas por la crisis, la reconfiguración que se dio a partir de la crisis, empezó también a haber en todo el país asambleas ciudadanas ambientales. Claro. Y se empezó a abrir un ciclo de alta conflictividad, el momento inicial quizás sea el año 2002, 2003, con el conflicto en torno a la mina en Esquel y el plebiscito de Esquel, y luego el conflicto de Gualeguaychú por el tema de las pasteras, y luego una serie de conflictos en las provincias cordilleranas por el tema de la minería, de tal manera que de 2002 a esta parte, ya son 13 años, tenemos 13 años de alta conflictividad ambiental en la Argentina. Cuando yo digo conflictividad ambiental, me refiero a diferentes acciones en la que los vecinos, los grupos sociales, los movimientos, las organizaciones se movilizan frente a algo que consideran una amenaza para su modo de vida local y en la que está en juego una discusión sobre la gestión de los recursos naturales, la apropiación de los recursos naturales o la distribución de las ventajas o desventajas asociadas al uso de los recursos naturales. De hecho, los conflictos
que se dan en la ciudad de Buenos Aires, en que los vecinos se organizan y le reclaman al gobierno de la ciudad por su inacción frente al problema de las inundaciones, para nosotros también es un conflicto ambiental, en el sentido de que lo que ahí está en discusión no es solo el problema si nos inundamos o no nos inundamos, por supuesto que ese es el eje de la discusión, pero detrás de eso hay una discusión mucho más profunda sobre modelos de gestión del ambiente, qué lugar ocupa los territorios definidos por cuencas y qué visibilidad tienen en la gestión ambiental, ¿no? Entonces ese es un tema central nuestro. Nosotros no trabajamos tanto sobre la ciudad, si bien conocemos los problemas de la ciudad, siempre hemos tenido una mirada metropolitana por el hecho de haber trabajado en la cuenca Matanza-Riachuelo y porque además trabajamos con organizaciones. Nosotros trabajamos mucho con organizaciones que reclaman por el acceso al agua potable y el saneamiento. Quizás conozcan un grupo muy activo en Lomas de Zamora, que es el Foro Hídrico. Bueno, nosotros ya hemos hecho varios proyectos de extensión acompañando acciones del Foro Hídrico. Incluso en los 2 últimos años tenemos un proyecto muy lindo que se llama Formación de Promotores Ambientales. Los estudiantes universitarios van a trabajar en la escuela secundaria y trabajan con un mapa, con una cartografía del barrio, identificando riesgos y peligros. Los estudiantes salen de la escuela y hacen visitas al barrio, arman ese gran mapa, filman, sacan fotos, después se hace un gran mural en la escuela y se invita a todos los vecinos del barrio para la discusión. O sea que estamos muy cercanos a los temas que les interesan a ustedes, pero en todo caso más trabajado desde la perspectiva metropolitana. Y una cosa que nosotros decimos es que la ocupación del suelo en la región metropolitana de Buenos Aires ha sido a expensa de los recursos naturales, sin tener en cuenta criterios de ordenamiento territorial para la preservación de las cuencas hídricas, ¿no? Si uno piensa en la metrópolis como ese territorio vasto en el que viven cerca de 14 millones de personas, lo que nosotros tenemos, por diferencia de muchos otros países, cuando uno lee la literatura sobre agua y conflictos, aparecen todos los problemas del tercer mundo, aparecen los problemas de África o de Asia, y un tema que aparece siempre es el de la escasez. Poblaciones que tienen que caminar kilómetros, mujeres que cargan con baldes de agua para llevar el agua. Bueno, la peculiaridad que tiene nuestra región metropolitana de Buenos Aires es que nuestros conflictos no son por escasez, nuestros conflictos son por abundancia, porque tenemos la ciudad desde tiempos remotos se asentó sobre los valles de inundación del Río de la Plata, de la cuenca baja del Matanza-Riachuelo y de la del Reconquista, de tal manera que si uno superpone, como yo tengo puesto ahí en ese mapa, la mancha urbana, vieron que va de un gris más oscuro hacia un gris más leve, lo que uno tiene es que la ocupación del suelo ha sido mayor o más intensiva en las áreas de desembocadura de las grandes cuencas hídricas, justamente las áreas que hoy sabemos, quizás no se sabía hace 100 años, pero hoy lo sabemos perfectamente, son las áreas de preservación ambiental. Ahora, hay razones históricas y hay razones de modelos de desarrollo para que esto haya pasado así, y bien vale la pena interrogarse por eso, porque es algo, ahí sí que nos une mucho como debate político o como debate público. Esto me lo salteo porque ustedes lo deben saber. ¿Por qué la ocupación del suelo en la región metropolitana de Buenos Aires ha sido a expensa de las grandes cuencas hídricas? Primero, porque nuestras clases dominantes vinieron del campo para la ciudad. Primero la acumulación originaria se dio en el campo, la oligarquía, y luego de ahí vino el recurso originario para la industria. Entonces esa visión de la pampa húmeda, Argentina país generoso, esa idea de una gran llanura fértil que puede ser ocupada, es todavía hoy lo que nos rige como imaginario en términos de cómo pensar la ocupación del suelo. No tenemos límites físicos como pasa en otras ciudades de América Latina que están rodeadas por montañas o por volcanes y que están ahí como apretaditos. Piensen en Santiago de Chile, por ejemplo, o en Caracas. En Buenos Aires es como que la ciudad se expande a costa de la región pampeana y hay muy poca visibilidad sobre este tema del ordenamiento ambiental del territorio en términos de si la ciudad puede seguir expandiéndose ilimitadamente, haciendo uso de biodiversidad, haciendo uso de tierra fértil que necesitaríamos para producir alimento, es decir, ese periurbano que casi no tiene límite. Y eso tiene que ver con la ideología de las clases dominantes, de que no tenemos límites, así como tenemos un recurso agua extraordinario, que es el Río de la Plata, que nos hace creer que podemos usar ilimitadamente el agua, porque total tenemos agua dulce segura. Respecto de la tierra pasa algo parecido, que la expansión puede ser ilimitada.
También hasta hace no muchos años estaba esta idea de la contaminación como un costo que es necesario pagar para llegar al progreso. Piensen en La Boca, piensen en los cuadros de Quilquela Martín, piensen en la idealización que hasta tiene el color oscuro del riachuelo como algo positivo o como algo que no se visibiliza como un problema. Solo recién en los últimos también 10 o 15 años, y posiblemente al calor de estos conflictos ambientales que estuve mencionando, es que la cuestión de la contaminación empieza a ser discutida y ya, sobre todo en las organizaciones sociales, los vecinos no aceptan esta idea del canje de empleos por contaminación, de que bueno, es el costo que es necesario pagar para lograr el progreso. No, hoy en día se discute y ya las organizaciones con las que nosotros trabajamos saben que el riachuelo no es un curso de agua pestilente, que es un territorio, una cuenca. Como ustedes bien saben, una cuenca es mucho más que un curso de agua. Es el conjunto de afluentes que van a parar a ese curso de agua y tiene un ecosistema que permite que ese territorio se autorregule en términos de flora, fauna y en términos de regulación hídrica. Es más, hoy sabemos que una cuenca es una cuenca superficial, pero también es una cuenca hidrológica, que está conectada por arriba y por abajo, ¿no? Y en ese sentido, los otros dos elementos que han contribuido para que las cuencas no hayan sido consideradas en los modelos de desarrollo es una limitada concepción respecto del hábitat, que también hasta hace pocos años y todavía hoy se lo piensa como una cuestión exclusivamente de vivienda, cuando en realidad el hábitat es mucho más que la vivienda. Es equipamiento, es infraestructura, es espacio verde, son sus entornos sociales. Entonces necesitamos también empezar a mirar las cuencas en relación a los espacios ocupados en cuencas y su interrelación profunda respecto de la calidad de vida. En los últimos años eso ha empezado a cambiar gracias a la acción de muchos colectivos, como por ejemplo los que ustedes están. Yo escribí un libro sobre el riachuelo que analiza un poco cómo se dio ese proceso de cambio en términos de la construcción social y política del ambiente. Cuando yo digo la construcción social política del ambiente es qué fue lo que pasó para que algo que era tratado como un no problema, invisible, el riachuelo no le importaba a nadie, se haya vuelto un problema público. Cuando yo digo un problema público, eso no quiere decir que ya tenemos la solución, que ya hay una política pública que nos dice que el año que viene el riachuelo va a estar saneado, pero sí es un problema público porque se volvió, y eso es muy importante para los temas que les interesan a ustedes, un asunto tratable por la política pública. Es decir, las cuencas son objeto de política pública. Que exista un organismo como la CUMAR es un antes y un después en términos de un punto de inflexión institucional. Es cierto que la CUMAR ha tenido muchos problemas de funcionamiento. Yo siempre digo, cuando me preguntan, la CUMAR existe desde el 2010 como tal, como organismo, con organigrama, con recursos. Y es cierto que un plan de recomposición de una cuenca es un plan de 20 o 30 años. Por eso es tan importante otro aspecto de la construcción social y política del ambiente que tiene que ver con estas visiones de largo plazo, que no siempre los funcionarios públicos tienen, que no siempre los políticos tienen, y cómo compatibilizamos estas miradas de largo plazo con la periodicidad de los mandatos de gobierno, ¿no? Porque siempre tenemos el problema de grandes planes maravillosos. Argentina es un poco esa historia fallida de grandes planes, pero hay un cambio de gobierno, el gobierno nuevo que viene cambia el plan, vuelta a empezar. De nuevo, por eso son tan importantes las acciones colectivas, las organizaciones territoriales, porque muchas veces son la memoria institucional de lo que pasa. Nosotros en nuestras investigaciones, muchas veces cuando no sabemos qué pasó en un territorio, qué planes hubo, cuándo se ejecutaron, si se ejecutaron en tiempo y forma, con el tema de AISA, por ejemplo, con el foro hídrico, vamos a preguntarle a las organizaciones, y son ellos los que llevan la memoria, mucho más que los funcionarios. Entonces, respecto de este conflicto del riachuelo, porque también es un conflicto ambiental, es un conflicto de escala mayor, porque es un conflicto entre industrias que contaminan y vecinos que viven en los bordes porque no tienen otro lugar para vivir, un conflicto entre grandes y pequeñas empresas, un conflicto por la ocupación del suelo, piensen en la Salada, piensen en el predio de Acuba, un conflicto entre niveles de gobierno, porque dentro de todo en la ciudad, ustedes ahí tienen una ventaja, que las cuencas están todas contenidas dentro de la ciudad autónoma. No, la del Maldonado no. Claro. Belgrano tampoco. Belgrano tampoco. Bueno, ese es un punto clave, porque las cuencas, una sola, porque las cuencas habitualmente pasa eso. Cuestionan, tensionan el modo de hacer de la política sectorial no coordinada entre jurisdicciones. Entonces, también con el caso del riachuelo,
Eso se desestabilizó, por eso yo hablo de derechos desestabilizadores, porque cuando la Corte Suprema de Justicia intervino en la causa, dijo, ustedes me tienen que traer un plan, gobierno nacional, gobierno de la provincia, gobierno de la ciudad autónoma, pero no me traigan 3 planes como pasó siempre, necesito un plan coordinado y necesito saber qué recursos se cuentan, cuáles son los plazos de ejecución, otro punto clave del que siempre tenemos grandes debilidades institucionales, cuáles son los plazos, en qué tiempo esas obras se van a cumplir y de qué manera los vecinos pueden monitorear esos plazos, algo que también exigió la Corte, que todo estuviera como un sistema de información pública y que se pudiera ver. Para mí esos son cambios muy interesantes de los cuales las demás organizaciones también se tienen que apropiar. Y yo digo que es un derecho desestabilizador por esto que dije anteriormente, porque es un derecho que obliga a los gobiernos a trabajar en conjunto aun cuando no quisieran, y porque el derecho al ambiente sano, en el fondo lo que está en cuestión en el caso del Riachuelo es el artículo 41 de la Constitución, que dice que todos los habitantes de la nación argentina tenemos el derecho a gozar de un ambiente sano. Pero cuando decimos derecho al ambiente sano, estamos hablando de un derecho colectivo. Es un derecho compartido entre todos, no le pertenece a ninguno de nosotros de manera individual. Quien daña el ambiente daña a la comunidad en su conjunto, y por lo tanto la otra cosa bisagra que tiene esta causa Riachuelo es que es un punto de inflexión en términos de exigirle al Estado, a los estados, por su responsabilidad, porque se esté conculcando el derecho al ambiente sano, ¿no? Entonces ahí hay un derecho colectivo a movilizar, que es muy interesante. La Constitución tiene otra herramienta muy interesante, que es que habilita que hagan reclamos judiciales por afectaciones al derecho al ambiente sano, no solo los afectados, sino también las organizaciones en defensa del ambiente, y también la Defensoría del Pueblo de la Nación, que es otro elemento que cambió con este caso, porque entonces ahora estos organismos participan en la causa judicial y ahora monitorean el plan a través de algo que se llama el cuerpo colegiado. Punto clave también para tener en cuenta el tema del control de gestión, cómo los ciudadanos participan en el monitoreo de esos proyectos, de esas obras, una vez que se definen, una vez que tienen un periodo de tiempo, una vez que tienen plazos, una vez que tienen presupuestos. Segundo tema clave de la recomposición ambiental del Riachuelo, que para mí es un elemento bisagra, es la discusión por el derecho a la ciudad, porque detrás de la contaminación del Riachuelo no solo hay problemas con la calidad del agua o con los residuos, sino también hay un problema de inequidad geográfica brutal, por el cual en la ciudad de Buenos Aires producimos muchísimo más volumen de basura que el resto de la región metropolitana, y sin embargo los rellenos sanitarios están en la región metropolitana, por el cual buena parte de las actividades contaminantes se trasladan del otro lado del Riachuelo, por el cual la zona sur de la ciudad se considera el patio trasero de la ciudad. Entonces también empieza a haber una discusión en términos de quiénes se benefician y quiénes se perjudican con este estado de cosas, y entre los perdedores también hay perdedores en términos ambientales. Y eso me lleva a la tercera cuestión en términos de derecho, que es el concepto de justicia ambiental. En Argentina todavía no hay un movimiento organizado al tema de la justicia ambiental, pero déjenme contarles que los movimientos de justicia ambiental ya tienen también unos 40, 50 años en todo el mundo. Hay un movimiento muy fuerte en la India, hay uno muy fuerte en Brasil. En los Estados Unidos surgió como un movimiento de derechos raciales, porque las comunidades afroamericanas vivían y viven todavía hoy en las zonas de relleno sanitario, de incineradores. Y el movimiento de justicia ambiental, ¿qué reclama? La distribución, no solo por distribución económica, derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a la salud, sino también la reparación por daños ambientales y el derecho a exigirle al Estado a que todos los ciudadanos tienen que ser tratados de la misma manera respecto de su posibilidad de disfrutar de los beneficios de la ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido, justicia ambiental, como dice el movimiento de Estados Unidos, es el derecho que tiene todo ciudadano a exigirle al Estado de que no lo trate de manera discriminatoria. Ellos usan la palabra discriminación, es muy fuerte la palabra, pero como es un movimiento racial, entonces ellos hablan de racismo ambiental, fíjense qué fuerte es la palabra, pero justamente para hacer visible eso, de que hay ciudadanos de primera y de segunda en una misma ciudad, y que esos ciudadanos tratados como de segunda por el Estado tienen los mismos derechos y que también son derechos ambientales. Lo que nosotros vemos en nuestras investigaciones con los grupos, ¿cómo voy con el tiempo? ¿Bien? Entre el año 2003 y 2006 trabajamos con 2 conflictos muy importantes que se dieron o que se siguen dando en el sur de la metrópolis de Buenos Aires. El primero, el cierre del relleno sanitario de Villa Domínico, en Avellaneda.
Y el segundo, este conflicto por acceso a agua potable y cloacas en Lomas de Zamora. Y lo que nosotros hacemos, mirado desde las ciencias sociales, es ver cuáles son los aprendizajes que hacen las organizaciones. O sea, ya tenemos un tiempo trabajando en terreno, podemos dar cuenta de esas acciones colectivas. Cuando nosotros hablamos de acciones colectivas, hablamos de cómo se organiza la gente para plantear sus reclamos. No nos centramos solo en el aspecto de la protesta, porque la protesta es un momento del ciclo. Lo que queremos ver es todo el ciclo del conflicto, quiénes se organizan, cómo se reúnen, qué reclaman y sobre todo qué aprenden. Porque nuestra visión de los conflictos ambientales es que los conflictos ambientales pueden ser productivos. Cuando decimos productivos tienen efectos y esos efectos no son negativos. Si uno va y habla con un funcionario público, lo primero que dice, tengo tal conflicto, necesito ya resolverlo. Conflicto igual a problema, igual a algo que hay que resolver inmediatamente. Y a mí me toca muchas veces hablar con funcionarios o dar cursos para profesionales, qué sé yo. Ayer mismo estuve dando una charla en el Consejo Argentino de Ingeniería, para todos los ingenieros, así que son los más, que tienen roles muy centrales en empresas, en cargos de dirección. Y yo a ellos también le transmitía esto, porque me parece importante que se empiece a entender, y ahí las ciencias sociales jugamos un rol clave, que es que un conflicto no es algo negativo. Un conflicto es una forma de hacer visible algo que era invisible, la forma que tienen los ciudadanos de plantear demandas que no han sido escuchadas por el sistema político, un espacio donde se abre un debate público que no existía, un espacio donde se listan los problemas. Hay unos autores franceses que dicen repertorios de problemas y soluciones, porque los técnicos no tienen todas las respuestas a los problemas y los temas ambientales tienen esta complejidad tan grande que hace que muchas veces un problema que lo estamos viendo desde una arista tiene muchas otras. Sabemos que entubar un arroyo no resuelve el problema, sabemos que construir una ruta muchas veces funciona como dique y los que quedaron del otro lado se inundan más. Y hay una literatura preciosa que les recomiendo que revisen, está en internet, de una red que lleva muchos años trabajando, que se llama la Red de Desastres y Sociedad, que muestra mediante muchísimos ejemplos de cómo los vecinos contribuyen a hacer modelos más integrados de gestión de riesgo, justamente aportando estas ideas respecto de soluciones que pueden servir en el corto plazo, pero que muchas veces son contraproducentes en el largo plazo, ¿no? Entonces lo que nosotros decimos es que ha habido como balance de estos años, es que ha habido cambios muy importantes en las formas de organización. Yo estoy cada vez más sorprendida con este formato resiliente de las redes, de los foros, de los intercuencas, de ustedes como se llaman PropAmba, bueno, y habrá otros, me contarán después qué otros tipos de redes hay, y que lo que nosotros vemos muy interesante como formato organizativo ahí es que la red sigue un grupo de personas o de organizaciones, pero también sirve un grupo de territorios, que a medida que la red se va armando, va ganando visibilidad ese territorio donde la red se organiza. Y eso es lo que nosotros llamamos productividad territorial, hacer visible un territorio. Que hay aprendizajes, ¿y cuáles son esos aprendizajes? Los aprendizajes se dan sobre todo del lado de lo que se llaman controversias sociotécnicas. ¿Cuándo hay una controversia sociotécnica? Cuando los legos, pongámosle comillas, es decir, los que no saben, los que suponemos que no saben, cuestionan una solución o un proyecto o una forma de implementación que viene del gobierno o de ciertos promotores que pueden ser inmobiliarios o industrias o empresas. Y en esa discusión lo que hacen los legos, vuelvo a poner comillas, es abrir esa caja negra de las decisiones técnicas e incorporarle nuevas preguntas. Está bien, ustedes proponen hacer la obra así, pero ¿será que esa obra en 20 años va a dar resultado? Ustedes proponen hacer esta canalización, estoy inventando, ¿no?, de esta manera, pero ¿tomaron en cuenta que el barrio está creciendo para el otro lado? Ustedes dicen que este determinado contaminante no produce daño a la salud contado de esta manera, pero acumulado con otros contaminantes, ¿no será que va a producir impacto? O en todo caso, no produce impacto porque no lo vemos ahora, pero si dentro de 10 años estamos enfermos, tenemos que esperar a pagar con nuestro propio cuerpo el descubrir vía ensayo y error que eso no funcionó. Entonces, lo que hace la controversia sociotécnica es incorporar esta dimensión política de la discusión, y mientras esa dimensión política está incorporada, la controversia no se cierra, se mantiene abierta. Por más que los técnicos la quieran cerrar, no se cierra. Y si uno hace un trabajo como el que hacemos nosotros de investigadores, de revisar qué es lo que se discute, nosotros muchas veces seguimos
De hecho, hicimos un artículo hace poco que les voy a mandar sobre la última inundación y los foros de inundados, siguiendo sobre todo lo que vimos en foros de internet y en declaraciones de la prensa. Entonces, lo que hacemos es ordenar los argumentos. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dicen los promotores? ¿Qué dicen los vecinos? Y ver cuáles son los puntos de contacto y los puntos de divergencia. Y a partir de ahí, agregarle nuevas preguntas, asumiendo esta productividad. ¿Qué nuevas cosas podemos aprender de este conflicto? Y finalmente, tercer aprendizaje de estos años es esta idea de cuenca. O sea, a mí hace 10 años nadie me llamaba, ni los vecinos, ni los funcionarios, para hablar de la cuenca, era algo invisible, no existía. Y yo siempre digo que lo que ha cambiado fuertemente, y también lo tenemos que registrar como un aprendizaje social y político del que nadie puede capitalizarlo en per se. Es un cambio que se ha dado en la sociedad argentina, yo creo, muy interesante. Es que ahora sí las organizaciones le dan un valor ambiental a las cuencas y entienden lo que significan como hogares de la vida, ¿no? Eso me parece muy importante. Para cerrar, me parece que desde la escala local hay algunas cosas para hacer que son muy interesantes, porque muchas veces cuando yo doy estas charlas me dicen, bueno, pero desde los funcionarios no nos escuchan, es muy poco lo que ha cambiado en los últimos años, a veces avanzamos mucho en la discusión, pero avanzamos menos en los resultados, ¿no? Y eso genera desmovilización, y yo como investigadora también siento un compromiso respecto a eso. Yo creo que lo que tenemos que hacer juntos, organizaciones, universidades, diferentes grupos involucrados en esto, es promover o fortalecer la resiliencia de las comunidades. Ustedes saben, no sé si conocen la literatura sobre gestión de riesgo, habla de las amenazas, de las vulnerabilidades y del riesgo. Pero muchas veces se habla menos de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de respuesta. Como dice Gustavo Wilches Cho, uno de estos investigadores colombianos de la Red de Desastre y Sociedad, es la capacidad de recomponerse una vez que a uno le hicieron un gol, de salir rápido a la cancha y volver a contraatacar. Y yo creo que lo que hay detrás de estas controversias sociotécnicas y de esos saberes territoriales es una gran riqueza en cuanto a resiliencia. Lo que tenemos que hacer es incrementarla, multiplicarla, registrar, aprender a construir textos, videos, diferente tipo de producciones que nos permitan hacer un registro de las experiencias, que no queden encapsuladas en un solo grupo, en un solo barrio, en una sola red. Eso implica justamente afianzar conocimientos y saberes territoriales. Sé que ustedes están trabajando mucho con los mapas del riesgo. Me parece ese un buen ejemplo de cómo ustedes están trabajando con saberes territoriales. Promover la participación y la difusión de la información. Hay como un bucle virtuoso de retroalimentación entre la información, su circulación, la retroalimentación, que todo el mundo pueda aportar a la construcción de esa información, y el control de gestión, o sea, la llegada después hacia las políticas públicas con esa información en tiempo y forma, dado que desde la política pública la información no llega en tiempo y forma, ¿no? Entonces, el control de gestión asociado a la información es una herramienta poderosa en manos de las organizaciones. Y finalmente, el fomento de comportamientos emergentes. ¿Qué son los comportamientos emergentes? Un especialista en informática, en cibernética, que se llama Craig Reynolds, estudiando este tema de las redes, ya no aplicado a las personas, pero a redes de información, diseñó un programita muy sencillo para que unas flechitas en el espacio de la pantalla de la computadora se empezaran a mover. Y la llamó Voids, como flechas voladoras. Birds y flecha da Voids. Y le dio 3 instrucciones muy sencillas a esas flechitas infinitas, no importa cuántas eran infinitas. Le dijo que a cada flechita, que podían moverse, por supuesto, en el espacio de la pantalla, ni muy rápido ni muy lento, a una velocidad media, que buscaran siempre el centro y que no se alejaran ni se acercaran mucho de las otras flechitas, es decir, yendo juntas, pero manteniendo una prudente distancia para no invadirse. Bueno, ¿sabe qué da como resultado esas 3 instrucciones aplicado a las flechitas? Las flechitas se empiezan a mover en la pantalla de la computadora como si fueran una bandada de pájaros.
Vieron que cuando uno ve volar a los pájaros es fascinante, ¿no? Las golondrinas, que van juntos, por momentos paran, cambian de dirección, van haciendo dibujos. Uno no entiende quién las gobierna, si hay un líder, no hay un líder, cómo se desplazan, pero nadie se choca. Van todas juntas y forman una imagen preciosa. Bueno, el comportamiento emergente es eso. Es un comportamiento donde haya un punto de partida local, es decir, un interés local compartido y muy claro, no tiene que haber confusiones respecto de ese interés, todos tienen que estar de acuerdo, tiene que estar legítimamente discutido, que ese es el acuerdo sobre lo que se va a reclamar o luchar o pelear. Perdón, se me fue esto, no sé por qué. Uy, qué plomo. Disculpen, ya igual estaba por terminar. Acá. Un punto de partida local. Ahí está. Un número crítico de individuos que lo quieran seguir. No hace falta que sean 100.000 personas, no hace falta que sean miles, pueden ser cientos, pueden ser decenas. Eso sí, este bucle de retroalimentación e información. La información tiene que circular, no tiene que quedar apropiada por nadie. Tiene que poder ser modificada en el proceso de acuerdo a las necesidades del colectivo. Tiene que poder ser retroalimentada, todos aportan, todos suman, tiene que estar abierta. Y tiene que generar otra vez un círculo virtuoso más grande. Le llega más gente, se incorporan más miembros a partir de ese comportamiento emergente, que es el punto 4, ¿no? La retroalimentación permanente entre individuos y grupos entre los individuos que conforman el grupo. Y yo les aseguro que existen muchos ejemplos interesantes de comportamiento emergente. Bueno, esas organizaciones que nosotros estudiamos y que a lo largo de los años logran mantenerse a pesar de la adversidad, un elemento explicativo de que se conserve, de que puedan seguir adelante, es que tienen ese comportamiento emergente. Pero en todo caso, lo que a mí me interesa contándoles esto es hacer visible esto para que cada organización lo pueda registrar y lo pueda retrabajar, porque es algo en lo que nosotros también podemos aportar o acompañar. Y decirle finalmente que para nosotros las prácticas ciudadanas destituyen e instituyen reglas y autoridades, resignifican el derecho y los derechos, reabren un debate sobre lo público y lo común. No son solo acciones de autodefensa, son también expresiones de la autonomía pública, individual, colectiva. No solo contestan saberes expertos, como puede pasar muchas veces con el tema de las inundaciones, sino que crean nuevos saberes para la resolución de problemas comunes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, y vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas, pero antes queremos saludar la presencia del legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Adrián Camps. Bueno, ¿hay alguien que quiera hacer una pregunta a Gabriela? Muy clara. Es cierto. Sí, es apabullante toda la temática y esta mirada así como más técnica desde lo social, y me parece que aporta mucho como un modo, un proceso, un camino de cómo manejar la información, de esto de lo emergente, ¿no? Con las conductas emergentes, que me parece muy valioso y que muchas veces en la Ciudad de Buenos Aires se viene peleando ya hace unos años, en realidad desde antes de la constitución de la ciudad, con el plan urbano ambiental, después la constitución, una ciudad verde, una ciudad que tenga ciertas características ambientales que no se han respetado, este gobierno no ha respetado y por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado muchas veces en el lugar de preguntarnos cómo hacemos para que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo, respete la Constitución de la ciudad, que no puede sacrificar espacios verdes a favor de los autos, por ejemplo, o a favor de las peatosendas o las cosas, porque recortan, casi todos los parques de la ciudad recortan para hacer estacionamiento. Y hay muchos grupos que estamos como dispersos luchando por la misma problemática y nos cuesta, está esa cosa emergente ahí, pero que cuesta, ¿no? Que se enlace y se produzca eso. Horacio Feinstein, un ciudadano de la Comuna 14, quiere hacerte una pregunta. Sí, o tal vez un comentario más bien, no sé.
porque mencionaste muy interesantemente el tema de los conflictos sociotécnicos. Y creo que mencionaste también el conflicto que hubo con la basura, con el relleno sanitario de Villadomínico. En ese caso, lo que me parece que te faltó decir, que vos lo decís en alguna de tus publicaciones, es que el conflicto, digamos, se dio porque hubo una negación de parte de los técnicos de lo que estaba sucediendo. Digamos, en el conflicto ese lo que sucedía era que se enfermaban los chicos junto al relleno sanitario y se hicieron consultas con los técnicos del SEAMSE, los técnicos del SEAMSE decían está todo bien, se consultaron otros especialistas, está todo bien, mientras estaba todo mal a todo esto. Entonces finalmente la gente del relleno consiguió consultar a los técnicos de la Universidad de La Plata y finalmente ahí apareció que había problemas serios. Te quiero decir, me parece que el tema del conflicto sociotécnico hay resistencias muy fuertes de lobbies, lobbies universitarios, empresariales, políticos, son resistencias muy fuertes, muy difíciles de vencer, ¿no? Entonces no es tan sencillo este tema, ¿no? ¿Qué es lo que pesa más? ¿El lobby empresarial o la fuerza que se puede hacer desde lo público y desde los movimientos sociales? Depende del margen de tiempo que te tomes. Depende del margen de tiempo que te tomes. Hay una asimetría muy grande en los recursos con los que se cuenta, ¿no? Porque para seguro. Cualquier disputa, un conflicto ambiental también es una disputa política, ¿no? Seguro. Y la resolución de cualquier disputa política depende de la relación de fuerzas de cada parte. En general las empresas tienen mucho más poder, primero porque tienen mucho más acceso a la información, sobre todo en temas territoriales, qué sé yo, en el caso, volvemos a Villa Domínico. Después que se cerró el relleno, Techín, que era la operadora del relleno, resultó ser que era dueña de una parte de las tierras, justamente las que no había rellenado con celdas, y ya tenía un proyecto de hacía años en carpeta para hacer un barrio cerrado, que finalmente se cree que no se va a construir, porque suena bastante poco viable un barrio cerrado sobre un relleno y al borde del río de la Plata. Se van a inundar concretamente, los van a tener que recibir ustedes después en sus grupos. Pero sí, Techín inmediatamente pudo cambiar la zonificación de esa tierra y esa tierra pasó a valer el doble, o el doble, el triple, no sé, en sus manos, ¿no? Entonces, la asimetría también es de poder y de recursos, pero es de información. Es como que cuando los ciudadanos, los vecinos, toman contacto con el problema ya tiene varios años de acumulado y esas empresas ya tuvieron tiempo de gestionar las posibles salidas del conflicto, a menos lo que dice Horacio, ¿no? Hay un periodo además en que se niega el problema. El reconocimiento del problema aparece cuando hay realmente oposiciones, movilizaciones. Bueno. Sí, la respuesta es casi lógica, más allá del planteo. Obviamente que quien tiene recurso económico, por supuesto que tiene mucho más poder de lobby. Pero lo que sucede es que cuando se da el conflicto, ¿sí? Ya tomó estado público. Entonces, esa es la gran fuerza en manos de los que reclaman. Exacto. Hacerlo público, hacerlo visible. Público. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, está bien. Sí. Hacer un comentario por un debate que tuvimos ayer por el tema del bar que tiene instalado en el Parque Chacabuco, ¿no? Donde ahí se ha generado una gran movilización y entonces estábamos discutiendo con el diputado Arenaza, que es del PRO. Entonces les negaba legitimidad porque dice, bueno, ustedes son una expresión de vecinos participativos, pero no representan al conjunto, ¿no? Es decir, bueno, tienen más capacidad de movilización, se expresan, vienen a la legislatura, hacen actos en el parque, si hay una mayoría silenciosa que tal vez esté de acuerdo con la instalación del bar, pero que no puede expresarse. Bueno, entonces le dijimos, bueno, hagan un plebiscito, ya que ustedes son tan democráticos, también con el hecho de que los 7 miembros de la Junta Comunal, incluyendo los del PRO, se pronunciaron en contra del bar, ¿no? Pero siempre existe esa negación de la legitimidad del reclamo, decimos, ustedes sean un grupito absurdo o tienen mayor poder de movilización y nosotros representamos a la mayoría silenciosa. Bueno, cuando uno le pide que hagan el plebiscito, se acabó la discusión. Yo creo que hay que pegarle donde más le duele. Hay una película que ilustra mucho esto, que es Una acción civil, la debe haber visto, y la cuestión se acaba cuando sancionan. Y para eso es necesario
la acción colectiva. En esa película fracasa el abogado particular, pero después toma esto fiscal. Y es ahí donde cobra fuerza el reclamo y indemnizan después al resto. Con lo cual digamos, la protesta colectiva, ¿sí? y el reclamo de la gente me parece que eso es fundamental, y que se ponga en conocimiento de las autoridades, ¿sí? Y que sea el Ministerio Público quien levante el guante y haga lo que tenga que hacer, ¿no? Bueno, una pregunta más. Entonces, justo con lo que se venía hablando, uno de los grandes problemas que yo he visto con las organizaciones sociales es que cuando empiezan a tratar de levantar cabeza en un conflicto ambiental o de la característica que sea, tratan de ser inducidos por una estructura política. Indefinidamente, cuando esto empieza a ser vistoso, llegan políticos de todos los colores a querer meterse, a veces para romperlo, a veces para ganar crédito político. ¿Qué herramientas tiene la organización para poder utilizarlos? Porque van a depender de los políticos como tal para generar fuerza, pero sin ser engullidos por lo tal. ¿Cómo se puede, o sea, vos lo has visto seguramente más que yo, pero cómo juegan con eso? Bueno, las asambleas ciudadanas han sido maestras en eso, las ciudadanas ambientales, tanto la de minería como la de Esquel, en particular la primera, de los orígenes del movimiento antiminero. Gualeguaychú, la fuerza de Gualeguaychú tuvo mucho que ver con eso. En Gualeguaychú el presidente honorario de la asamblea ciudadana era el intendente de la ciudad, pero no tenía ni voz ni voto, y cualquier militante o representante de un partido político podía participar en la asamblea, pero nunca en representación de su partido. Y eso se respetó a rajatabla durante todo el tiempo que duró el conflicto, y es lo que le dio tanta fuerza a la asamblea, porque inmediatamente cuando empieza a pesar la posición de un agrupamiento político respecto del resto, eso genera divisiones y sobre todo desmoviliza la participación. El punto clave acá es lo que decíamos antes, el comportamiento emergente. ¿Cómo se hace para mantener unido un colectivo en torno a un interés común, que la información circule y que eso vaya generando una espiral virtuosa de sumar, no de restar, ¿no? No es que yo tenga la solución al problema, pero comparando experiencias que hemos estudiado, hay una gran diferencia en cuanto a fortaleza de movilización cuando los grupos logran mantener independencia de los partidos políticos, lo que no quiere decir que los militantes no puedan ser parte de la organización. Pero ¿qué es más común el resultado final? ¿Que logren sobrevivir a esa etapa o que termine...? No, bueno, tan a fondo así no lo hemos estudiado. Lo que más bien puedo decir lo contrario, que los colectivos que duran más tiempo es porque lograron mantener esa independencia de los partidos políticos. Bueno, muchas gracias, Gabriela.